Hermanos, vamos a leer entonces, como dijimos, en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, vamos a ver allí la sanidad de un hombre leproso. Dice así en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Esa es la lectura de la palabra. Como ya hemos orado, entonces voy a pedir que tomen su asiento, hermanos, y para poder explicar un poco lo bonito que hay aquí en esta lectura. Por cierto, como es la palabra de Dios, siempre va a ser bonita. Este tema lo he titulado Jesús sana a un leproso, ¿ya? Cuando Mateo nos dice que el Señor desciende del monte, bueno, obviamente que es necesario hacerse la pregunta y decir, bueno, ¿cuándo subió Jesús allá y qué es lo que fue a hacer? Esta respuesta, obviamente, la tenemos en el capítulo 5. Allí nos dice que al ver la multitud, el Señor subió al monte. Como todos sabemos, que cuando el Señor estuvo en este mundo y estuvo predicando, mucha gente le seguía, pero en un cierto momento se vio lleno de personas. Entonces lo más obvio para él fue subir al monte, así les hablaba con más tranquilidad. Y justo allí, cuando el Señor sube al monte, les habla el Señor de las bienaventuranzas. Desde el capítulo 5 hasta el 7 se conoce como el Sermón del Monte. Todos los que hemos leído esta parte de la Biblia sabemos que se traduce como el Sermón del Monte. ¿Cuánto estuvo Jesús allí? Realmente no lo sabemos, no tenemos registro alguno como para afirmar el tiempo en que el Señor permaneció allí. Al parecer, fue un tiempo no muy breve, ya que vemos que cuando Él viene bajando, le salió a recibir un hombre enfermo, el cual tenía mucha lepra. Un hombre enfermo de la lepra. Y puesto de rodillas le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. La súplica que este hombre hace al Señor deja de manifiesto que tenía plena conciencia de su estado, de lo que realmente significaba tener la lepra, y que también tenía conocimiento de quién era Jesús. Por eso digo que no tendría que haber sido muy poco el tiempo que Jesús estuvo allí, ya que este hombre recibió esa noticia del Señor. Y además, este hombre no tenía ninguna opción de gozar de alguna misericordia de parte de la sociedad. Pero al parecer, este hombre ya había escuchado la fama del Señor. Eso es lo que nos deja de manifiesto por la actitud empleada frente al Señor, a pesar que era leproso. Claro que sí, porque según la ley, este hombre no podía dirigirse a nadie, ya que sencillamente era considerado inmundo, por lo cual tenía la obligación de identificarse incluso en alta voz, gritando: soy inmundo. Era la forma que la ley lo obligaba a que se pueda identificar. Y además era obligado a vestirse de un color fuerte, algo así como un rojizo carmesí. De lo contrario, podría haber sido fácilmente apedreado por el resto de la sociedad. Entonces podemos ver que este hombre arriesgó su vida, pero nada de eso pasó. Todo lo contrario. El Señor extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero. E inmediatamente este hombre quedó sano de esa terrible enfermedad. Es de imaginarse lo terrible que tendría que haber sido para una persona que tenía
esta terrible enfermedad llamada la lepra. Y agrega el Señor: ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Con respecto a lo que dice allí en el libro de Levítico, con respecto a la ley de los leprosos, es una serie de cosas que tenían que presentar estos hombres al sacerdote, y el sacerdote también a hacer una serie de cosas para declararlo sano. Pero eran ellos los que estaban encargados, ya que los sacerdotes de la época eran los indicados de dar el pronóstico de estos pacientes. Aquí hay varias cosas a considerar, como por ejemplo, ¿quién es el que relata esto? En Mateo, un judío, quien conocía perfectamente la ley. Y al ver esta escena quedó atónito. Claro, porque Mateo como judío sabía perfectamente lo que significaba tener la lepra y lo que la ley decía al respecto. Y al ver esta escena quedó, como digo, atónito. Jamás se imaginó ver este resultado. Tenemos que tener en cuenta que al leer el libro de Mateo, este libro está directamente escrito a los judíos. Casi el 99% está dedicado a ellos. Lo que Mateo pretende es manifestarle que Jesús es el Mesías, el cual ellos estaban esperando desde la antigüedad. Es lo que le importaba a Mateo, demostrarle al resto de los judíos que Jesús es el Mesías que ellos estaban esperando. Recordemos que Mateo fue un discípulo, el Señor lo llamó, ¿verdad? Por lo tanto, Mateo conoció muchas cosas de las que el Señor dijo y de las que hizo. Por eso le presenta esta escritura al resto de sus pares, para demostrarles que realmente Jesús es el Mesías. Para Mateo, sin duda alguna, Jesús es el Mesías. Mateo queda totalmente impresionado al ver que el Señor tocó al leproso, sabiendo que era inmundo, ya que los judíos no tocaban nada que fuera inmundo. Por eso es que Mateo se impresiona y no le queda duda alguna de lo que era el Señor. Solo Jesús, en calidad de Mesías, lo podía hacer. También esta actitud del Maestro nos demuestra de quién viene a sus plantas, humillado como este leproso, siempre será bien recibido por él, ya que él mismo dijo que el que a mí viene, dijo el Señor, yo no le echo fuera. Y lo otro es de imaginarse lo impresionado que iba a quedar el sacerdote al verificar la completa sanidad de este hombre, ya que sería el primer hombre judío leproso que sería chequeado por un sacerdote y declarado sano completamente. Sería el primero según las Escrituras. Y lo otro a considerar es que solo Dios puede curar esta terrible enfermedad. No había medicina alguna para curar la lepra. Y además, estas enfermedades se consideraban como castigo de Dios. Así lo veían los judíos. Toda persona que tenía esta enfermedad, ellos decían que era como un castigo de Dios. Es por eso que en un cierto día pasaba Jesús con sus discípulos y se encuentran con un hombre que había nacido ciego, por lo que le preguntan los discípulos al Señor: ¿quién es el que pecó, este o sus padres, como para que haya nacido ciego? Jesús le responde que ni uno ni el otro, sino para que Dios sea glorificado en él. Aquí hay que considerar, hermanos, que entonces todas las enfermedades pueden ser curadas por el Señor. Y esto va a depender cómo se va a presentar el enfermo, cuál va a ser la fe que va a tener para ser sano, ya que va a depender de la voluntad de Dios. Y a la vez queda de manifiesto que Jesús es Dios. Ninguno de quienes ejercían la medicina se atrevía a intentar curar a una de estas personas, sencillamente porque solo Dios lo podía hacer. No hay registro alguno donde nos muestre que la medicina tradicional hubiera curado a algún leproso. No hay ningún registro de ello.
La lepra es tan perjudicial para la persona que incluso las carnes se van desgarrando, cayéndose del cuerpo, dejando un olor tan fétido en que no era tan difícil saber que por ahí había un leproso, solamente por el olor. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible esa enfermedad, qué denigrante para una persona que podía sufrir esta enfermedad. Es realmente una tristeza. Así como era el caso de este hombre, quien habría sido echado fuera de la ciudad por ser una persona inmunda, o sea, despreciado por la sociedad, incluso abandonado por su propia familia, la que se supone que son los que tienen el deber de velar por sus seres queridos. En este caso, no era así. Estaba condenado a sufrir o a seguir sufriendo el abandono, el dolor, el frío, la sed, el hambre y la desnudez. Si Jesús no hubiese pasado por donde estaba este hombre, habría muerto en el más absoluto abandono. Qué terrible. Qué bendito día para este pobre leproso, aun cuando fue capaz de poner en riesgo su propia vida, ya que fácilmente podría haber sido apedreado. Así estuvimos nosotros en algún momento delante de Dios. Realmente terrible el caso para una persona como esta. Como digo, así estuvimos nosotros antes de recibir a Cristo, tan fétido como este hombre leproso. Pero Jesús nos salió al encuentro. Bendito ese día cuando Jesús nos rescató. Así como la lepra es el pecado de la persona delante de Dios. No hay medicina que pueda curar el pecado. Solo Dios lo puede hacer. Él lo hizo por nosotros. Además, damos gracias infinitas al Señor por habernos regalado la salvación. Ahora somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Qué bendición! Solo nos resta serle fiel. Gloria al Señor. La recomendación aquí es aceptar a Cristo para ser libres de esta terrible enfermedad, ya que o la que se llama pecado. Siendo así, no queda más que recibir a Jesús. Él nos limpiará del pecado y seremos limpios y salvos. Él nos espera con brazos abiertos. Él no quiere que ninguno perezca. Él dio su vida en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Quien viene a Jesús, Él lo recibe como a su Hijo y lo integra a su amada iglesia. Como dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. La iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre, la misma que viene a buscar muy pronto. Debemos estar seguros de irnos con Cristo antes que llegue el día terrible de Jehová. Nuestro deber es aceptar a Jesús como nuestro amado y eterno Redentor. Es entonces de imaginarse lo terrible que es el pecado, donde un día estuvimos sumidos en el pecado, donde un día estuvimos en esta misma condición, y es probable que sea mucho más terrible que la misma lepra que ya hemos mencionado. El pecado es tan fétido delante de Dios, es tan horrible, y de allí nos rescató el Señor. Y nos rescató, nos limpió, nos hizo nueva criatura y nos hizo reyes y sacerdotes. Eso es lo que hoy somos. Así nos mira el Señor a través de su Hijo Jesucristo, como hijos suyos, limpios, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo preparado
para irnos con el Señor. Él viene muy pronto a buscar su pueblo y, por cierto, nosotros volaremos a su encuentro. Como dicen las Escrituras, Él nos transformará en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados y volaremos al encuentro con el Señor. Mientras tanto, aquí se desatará lo que la Biblia le llama la tribulación y la gran tribulación. Para los que quede aquí será muy terrible. Por lo tanto, hoy es el día aceptable como para tener que prepararnos y estar seguros de que cuando Jesús venga, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y volar con el Señor. Es tremendo lo que el Señor nos oferta. Es tremendo lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. En Él hemos creído, Él nos regaló la salvación y estamos para volar con el Señor. Que mi Señor les bendiga, hermanos. Es el tema que he querido compartir con ustedes una vez más en esta tarde. Que Dios les bendiga.